Buenos días, este es el video sobre la línea del tiempo que se construyó en equipo o se le implementaron más hechos para complementarla sobre la microscopía y la teoría celular. Empieza en el año 710 a.C. con el lente de Nunrup, descubierto por Henry Layard, que era un disco convexo creado con cristal de roca. Se cree que era utilizado para ampliar las imágenes. De ahí nos saltamos al año 1250, que es cuando aparece la lupa. Su invención es desconocida, aunque no logra avances en su época. Sirvió para futuros científicos, sin embargo aseguran que fue Roger Bacon quien la inventó. En 1286 aparecen los microscopios simples. Los lentes se perfeccionan y el monje Francisco Alessandro della Spina crea los primeros anteojos. En 1590 se crea el microscopio compuesto. Zacharias Jessen y Hans Marten desarrollan el primer modelo de microscopio moderno. En 1590, microscopio con dos lentes convergentes. Creado por Zacharias Jessen, el cual se considera el primer microscopio de la historia. Dos lentes soportados en sendos tubos de latón de unos 25 centímetros de largo, que se deslizaba dentro del otro, facilitando el enfoque. En 1609, el telescopio, invento de Galileo Galilei, el cual era un instrumento de refracción 1.27 metros de largo y con una lente convexa y otra lente ocular cóncava. En 1665 se publica Micrografía. Robert Hooke mejoró el microscopio compuesto y observa los cortes finos de unos corchos. En 1674, mejoras del microscopio simple. Anton Ivan Lewinskiuk, creo que sí se dice así, desarrolló lentes capaces de aumentar la imagen 200 veces su tamaño. Informa su descubrimiento de protosaurios y 9 años después observa bacterias. En 1682 se hace el descubrimiento de vesículas. Nehemiah Greb reconoce a las células de las plantas, pero se refiere a ellas como vesículas. En 1802, Trebinarius propuso que las células eran entidades reales y se podían aislar tejidos. En 1817, Joan descubre que los tejidos eran formados por células individuales que no eran huecas. En 1828, Nicole desarrolla el microscopio con luz polarizada. En 1831, Robert Brown descubre al observar células de plantas que éstas poseen una unidad central que es el conocido núcleo. En 1838, Schlein y Swain proponen la teoría de la célula. Declaran que la célula nucleada es la unidad estructural y funcional en plantas y animales. Para 1839, Teodoro Wayne descubrió la célula vegetal. Igual, Jan Evangelista Aurenet describe la membrana celular. En 1846, la compañía Carl Zeiss AG comienza a fabricar con cantidades industriales de microscopios. En 1849, Quequet publica un tratado práctico sobre el uso del microscopio. En 1855, Rodolfo Virchow analiza que las células se reproducen para dar origen a otras células, lo cual complementa más la teoría celular. Para 1857, Franz Ledigy dice que los componentes fundamentales de las células son la membrana, el contenido y el núcleo. En 1858, Rodolph Virchow, las células se originan por divisiones y fragmentaciones, tienen influencia sobre el entorno. En 1861, Mars Skluten, conjunto formado por cada
dice que el conjunto formado por cada núcleo y la sustancia homogénea correspondiente a una célula. En 1861, asimismo, Brooke dice que la célula está compuesta por organismos más pequeños que esta. Para 1873, Anton Kleiner dice que los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula para luego migrar a los polos. Asimismo, en ese año se hace la tinción de Graf. Christian Graf desarrolla una técnica de tinción que permite diferenciar bacterias en dos grupos. En 1875, Edward Steinbuller dice que los cromosomas migran a los polos tanto en animales como en vegetales. En 1876, Abe analiza los efectos de la difracción en la formación de la imagen en el microscopio y muestra cómo perfeccionar el diseño del microscopio. Para 1879, Fleming dice que cada cromosoma se divide longitudinalmente en dos, haciendo que existan dos porciones idénticas y núcleos hijos. En 1879, Herwig y Van Beneden dicen que durante la fecundación se fusionan tanto un núcleo aportado por la madre como por el padre, y cada uno aporta la mitad de su material. En 1881, Rotzius describe gran número de tejidos animales con un detalle que no ha sido superado por ningún otro microscopista de luz. En las siguientes 2 décadas, el Cajal y histólogos desarrollan nuevos métodos de tinción y ponen los fundamentos de la anatomía microscópica. En 1886, Claude Zeiss fabrica una serie de lentes diseño de Abe que permiten al microscopista resolver estructuras en los límites teóricos de la luz visible. Para 1903 se crea el ultramicroscopio, invento por Richard Adolph Zsigmondy. Este era capaz de observar nanopartículas de 4 nanómetros. Disculpa. En 1908, Kohler y Slendentov desarrollan el microscopio de fluorescencia. En los objetos son iluminados por rayos de una determinada longitud de onda. En 1930, Lebedev diseña y construye el primer microscopio de interferencia. Con este instrumento es posible determinar las diferencias ópticas, las diversas estructuras celulares y, en consecuencia, medir su peso seco. En 1931, el microscopio electrónico. Ernst Rusk construyó el primer microscopio electrónico. En 1932, Zornickel inventa el microscopio de contraste de fases. Este permite observar células sin colorear y resulta especialmente útil para células vivas. Para 1952, Nomarski inventa y patenta el sistema de contraste de inferencia para el microscopio de luz, que se basaba en lentes ópticas. En 1973, el microscopio confocal. Se desarrolla un microscopio confocal para obtener imágenes tridimensionales de células. En 1981 se inventa el CTM. Binning y Rohrer desarrollan el microscopio de efecto túnel, CTM, capaz de producir imágenes 3D en escala atómica. En 1985 se crea el AFM. Binning, Katz y Gerber inventan el microscopio de fuerza atómica AFM, capaz de detectar fracciones de 1 nanómetro. En 1886, Carl Zeiss fabrica una serie de lentes. No es cierto. Se me olvidó cambiar de página, una disculpa. Acá está.
Dije, ay, ¿por qué me regresé? Una disculpa, profe. Acá está. En los 2000 se implementa la microscopía de emisión estimulada para obtener imágenes de alta resolución. En 2010, microscopios de superresolución de punto único desarrollado más el desarrollado de técnicas como Palm y Storm. En 2015, microscopio de corriente de fases desarrollado para imágenes cuantitativas de células vivas. En 2020, avances en la microscopía de alta velocidad y resolución continúan los avances en la tecnología y métodos de microscopía. En la actualidad, la investigación continúa, la investigación de la microscopía y teoría celular sigue evolucionando a cada momento. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte, o bueno, por mi parte igual. Y los integrantes del equipo son... Se me olvidó poner los integrantes, pero son Gustavo Cruz Velázquez y Fernando Aldair García Romero. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Y una disculpa por las equivocaciones, son los nervios.